Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vale, ¿cómo han estado? ¿Recibieron mi mensaje? Sí, profe. Bueno, vale, qué bien. Muchachos, es importante que de ahora en adelante nos estemos conectando, estemos cumpliendo con todas las evidencias, porque recuerden que tenemos fase uno también, que están virtual con nosotros y son muchos chicos, ya que como teníamos capacidad virtual, entonces son bastantes. Esos fase uno se van para fase 2. Entonces, dependiendo del trabajo que ustedes hagan, pues ahorita y el cumplimiento que estén haciendo con las evidencias en el Classroom, pues evaluamos la continuidad para poder los cupos de fase 2, porque recuerden que espacios físicos y no son tantos como virtuales y el próximo año ya es presencial. Entonces, porfa, sí les voy a pedir que nos estemos conectando, que estemos cumpliendo con las conexiones, que estén subiendo las evidencias a Classroom, ¿vale? Hay algunos que las mandan por WhatsApp, otros que las suben, otros que no, entonces porfa que todos suban las evidencias, así sea una foto o algo, para poder que no se vaya a quedar en ese poco presidencial de fase 2, que la idea es que sea presencial. ¿Cierto, Edison? Sí, así es. Así es. La idea es que todos de aquí sigamos al siguiente curso y que ya el próximo año estemos en físico, estemos presencial y podamos trabajar más de cerca con, pues en el caso de Bioinano, con los equipos de laboratorio y en el caso de TIC también hay varias herramientas para utilizar en el proyecto que decidamos continuar ahora, ¿no? Que decidamos que creemos ahora y que tengamos una guía ahora y lo vamos a desarrollar el próximo semestre. ¿Listo? Bueno, entonces, porfa, los que ya subieron la evidencia en Classroom sobre lo que habíamos que hacer de esta semana pasada, por ejemplo, voy a revisar y tengo que Santiago, Juan David y Ana Belén, como siempre, los mismos, han subido la evidencia. Entonces yo les pido por favor a los demás que por favor suban la evidencia que está pendiente para que no se queden sin eso, ¿vale? Los demás igual como los de nanotecnología también, porfa subir todas las evidencias. Bueno, no sé si de pronto comenzamos ya, Edison, para que empecemos como a Sí, presentar lo que claro, hicimos. claro, iniciemos. La idea de esta sesión es que presentemos el trabajo de síntesis, ¿no? De la sesión que vimos antes, que nosotros pues postulamos, mostramos la estructura, cómo va, cuál era el desarrollo que se debía tener en cuenta y ustedes el día de hoy pues Hola, David, ¿cómo estás? presentaban. Entonces, la idea es que hoy presentemos, ¿listo? Los que hayan realizado el ejercicio. Entonces, no sé, ya ustedes me dirán. ¿Quién? Santiago ya dijo que de último. Un día que sea último no hace mal, un día que yo esté último no hace mal. Bueno, Santiago. Entonces, eres el último. Si nadie más se presenta, pues sigues tú. Eh, no sé, vamos a dedocracia. A dedocracia. Helen. Dale, Edison, que es que tengo una llamada aquí. Ah, listo. Entonces, bueno, muchachos, voy aquí por el orden que me vayan diciendo. Alexandra.
Alexandra está. Sí, Alexandra. Ah, ¿puedes hablar? Bueno, está bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, me va a tocar ser primero. Te va a tocar ser, Santiago, te va a tocar. Espere el uno a la pantalla. Por ahí va a hablar como que María Victoria. No, profe, sigue siendo, me están estorbando mucho las clases de voleibol en la tarde, porque estamos haciendo varias horas. Ah, ¿te estás lastimando o qué? ¿Cómo así? No, el entrenamiento ha estado más largo y los fines de semana tengo que hacer las tareas del colegio, entonces no he tenido tiempo. Ah, bueno, listo. Ok. Sí, Santiago, te tocó. Espérate que ya lo estoy viniendo. Ve, aquí falta. Sí, aquí estoy. Aquí falta. Pues aquí están. Espérate yo. Alessandra, que es tuya, Ana Belén, Andrés Camilo Potosí es tuyo, Edison, eres tú mismo, Yulitza es tuya, Carolice es mía, Andrés, María Victoria, Santiago, Vicky y Yelani, William Antonio. Sí, faltan varios. Voy a hacer un pequeño llamado interno mientras. Listo. Ah, listo, Carol, no hay problema. Igual preséntalo así como está, ¿vale? Entonces después de Santiago sigues tú. Bueno, Listo, vale, gracias. Espérenme que hoy es que estoy con el computador lento, entonces... Pregunta, ¿ya se ve? Ya no. Búsquenme porque es que con esto de la actualización todo cambia, entonces no le sale a uno de una. Ya está cargando. Ya está cargando, sí. Bueno, primero buenos días, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Figueroa y bueno, hoy yo pues voy a hablar del tema de la solución del problema científico. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, el problema que yo tenía era que todos los días cuando sacan o entran las motos en mi casa, el problema es porque sacarlas y meterlas es complicado. Entonces, la observación que yo pude apreciar, yo he podido observar que cuando sacan o entran las motos, el muro es muy alto y hace que sacar las motos sea algo de fuerza y cuando entran la moto sufre una ligera caída que con el tiempo puede dañar la moto. Entonces, ahí pasamos a la primera hipótesis. Esto sucede porque no hay algo que sirva como rampa para bajar y subir las motos. Entonces, predicción. Si pongo una tabla, puede servir como una rampa para subir y bajar las motos. Entonces, de ahí pasamos a la experimentación, que este es el video. Voy a ver si me deja transmitirlo y que lo vean bien. Voy a pulsarle. Entonces, si más o menos pueden observar, el problema de la tabla es que se paró. A ver, espero que le salga ahí.
Se les carga el video. Bueno, no sé. Bueno, eso. De igual forma, aquí les muestro una imagen más específica de cómo quedó la tabla en ese momento. Entonces, así quedó. Listo. Entonces, hipótesis 2. Le falta algo estable y resistente en el piso para que pueda subir y bajar la moto en forma como si fuera una escalera. O sea, ya no que parezca una rampa, sino que pareciera más o menos una escalera. Entonces, si pongo un objeto resistente como si fuera una piedra, que forme como si fuera una escalera, sea la forma más sencilla para poder subir o bajar las motos. Entonces ahí muestro una imagen del objeto utilizado y aquí está el video. Esperemos que les carguen. Ustedes van a que les llegue. Pues ahí lo voy a poner a reproducir. ¿Ya los vieron todo o solamente sigue pausado? Está un poquito como lento, un poquito lento. Bueno, entonces en conclusión, Si quieres, pues la vuelve. piedra sirvió porque sí formó algo como una escalera y sí pudo subirla. Entonces, pues ya que no se pudo mostrar el video, entonces resultados. Al final la piedra fue un mejor resultado dado que se mantenía estable y así brindar una mejor comodidad para subir y entrar las motos. En conclusión, esta herramienta, como bien se muestra, sirve demasiado a la hora de realizar algo o cuando tenemos un problema, porque con ella podemos explorar diferentes soluciones y así encontrar la más adecuada para nuestro problema. Y ya, esa fue mi presentación. Pues considero que es una muy buena herramienta en el sentido de programación, porque así nos ayuda a explorar diferentes puntos o no decirlo así, diferentes formas de poder resolver, digamos, un mal código o cuando nos salga algo malo, entonces ver otras formas de verlo para resolverlo en vez de la común. Porque pues si todo el mundo ha visto, de pronto ha visto que siempre hay una forma sola para arreglar una sola cosa. Entonces ahí estamos explorando otras formas de poderlo arreglar y que no sea la misma. Entonces pues esa fue mi presentación. Espero que les haya parecido de su agrado. Listo, Santiago. Entonces ahí lo que hiciste fue poner a prueba varios objetos para ver cuál te funcionaba, ¿no? Para ver cuál... Yo no entendí muy bien cuál era el problema era sacar la moto. ¿Sí? El problema es que en mi casa el muro es muy alto, donde nos movamos, y no se puede instalar de pronto esa piedrita que le ponen afuera para que las pueda subir más fácil, porque la reja lo impide. Entonces, solamente habían dos opciones, o poníamos una tabla o poníamos esa piedra. Entonces, como se mostró, pues la tabla se alzaba, entonces era como más incómodo para poder hacer la acción. Y la piedra pues sirvió como más de utilidad, haciendo como si fuera una escalera. Ese era como el problema. Ya. ¿Y cuál te funcionó mejor? La piedra, porque hacía una forma de escalera y servía más. Ya. Vale, muy bien. Pues aplicaste ahí lo que es el método científico, planteando lo de las hipótesis, pues que era lo que pretendía y hacer la experimentación. Y pues bueno, espero que me haya quedado bastante bien. Bueno, vale, muy bien, gracias. Gracias. Carol, entonces, bueno, Carol me dice que vaya primero Santiago Sinisterra. Sí, porque tengo algunos problemas para descargar la presentación, porque no tengo tampoco descargado el PowerPoint en el celular. Ok, vale. Vale, entonces primero... Entonces, ¿sí expongo yo? Sí. Ok, un momentico, comparto pantalla. ¿Se ve, cierto?
Sí, sí. ¿Sí se ve? Bueno, problemática de mi diario vivir. Bueno, esta no es como una problemática en sí de la casa, porque pues no, hasta ahora pues me puse a ver, pregunté en la casa pues qué problemática tenemos para hacer este trabajo, y no tenemos como cosas graves así que fueran la gran cosa y que puedan resolver así de una, no. Pero tengo una, pues como que es mía, ¿no? En pocas palabras. Entonces voy a empezar. Aquí hablaré de una problemática de mi diario vivir en el cual está unido a mi vida escolar, donde los protagonistas son algunas personas de mi salón de clase. Problemática. Hay un problema con el grupo de WhatsApp de mi salón de clase, ya que ese grupo manda los trabajos que los estudiantes realizan, pero aparte de enviar los trabajos, mantienen hablando sobre estupideces y recocha en el grupo de manera exagerada, hasta que han llegado a hablar en horas de las madrugadas, y eso ha provocado pérdida de archivos de los trabajos por los que los 3 estudiantes que son administradores del grupo no están, por decir así, atentos, y uno de ellos como que no le importa si los estudiantes hacen o no, y él los archivos, algunos archivos. Bueno, observación. He visto que los que hablan en los diferentes temas en el grupo son los administradores y alguno que otro estudiante del salón, pero pues los que hablan, la recocha más que todo, son los administradores. Hipótesis. Es que los profesores escogieran, una hipótesis es que los profesores escogieran de administradores a otras personas y sustituyeran los actuales, ya que no son serios en el tema estudiantil. Predicción. Si les aviso que tengo pruebas de que no están respetando a los demás por el hecho de hablar en grupo, que no es para esas conversaciones, harían caso, aunque se ganan un enemigo, o sea, yo. Si no he tenido predicción, pues porque creo que lo expliqué mal, lo leí mal, es que les avisaría a ellos que creen un grupo donde ellos mismos saben sobre lo que van a hablar, ¿no? Un grupo sobre coche, y el grupo en el que estamos en este momento solo sea para trabajo, ¿no? Y pues, como ellos son unas personas, pues, podría decirse que no razonan, por decirlo así, la mayoría podrían hasta ponerme, por decirlo así, enemigo, pero bueno, no hay problema. Experimentación. Mostrarle a la directora del grupo con pruebas de que hablan temas diferentes en el grupo, dificultando la encontrada de archivos de trabajo, incluso de la tranquilidad de las personas, y cambiarlos a alguien más responsable. Y aquí tengo una prueba de que pues ellos no son serios, es que 1800, casi 2000 mensajes hablando estupideces, o sea, nada que ver con el colegio. Y entonces, pues, esa prueba, pues sí la tuve que hacer, tuve que enviársela a la profesora, pues, porque mejor dicho, esta problemática la hice hoy, y hoy mismo la resolví. Porque pues era un problema que el rato tenía y quería resolverlo ya. Bueno, esta es de una de las pruebas de que no hablan de las actividades. No me uno en esos temas, ya que como no me llevo bien con la mayoría del salón, solo voy a hablar como con 3 o con 4. El resto tienen una forma de ser en el cual a mí y a mis amigos no nos agradan, pero por eso no hablo con los del grupo, ¿no? Bueno, en las tardes no solamente, pero también a la tipo 2 de la mañana, y también eso es una falta de respeto, ya que pues yo utilizo alarmas para las clases virtuales, pero hablan a las 2, 3 de la mañana, incluso una vez hablaron hasta las 4:30, y pues en mi teléfono no tiene ese funcionamiento de que uno lo apaga y él se prende solo por la alarma. Entonces, por mí, si tuviera eso no hubiera problema, pero no lo tiene. Hipótesis.
y eso, que no hablo por mí, pueden haber otros estudiantes también que pasen lo mismo y esto no les agrade. Igualmente, si mi teléfono tuviera ese sistema, o ese sistema, por decirlo así, los estudiantes no deberían estar haciendo eso. Hipótesis 2, es decirles que se creen, ¿ve? ¿Qué expliqué mal? La hipótesis 1, ¿cuál fue? Bueno, creo que la dejé. Es que los profesores escogieran administradores de grupo, o sea, que los cambien. Esa fue la primera hipótesis, que cambiaran administradores. Y la hipótesis 2 es lo que había dicho antes, que la sustituí por la hipótesis 1. Decirles a los administradores, o sea, convencer a alguno de esos, decirles a los administradores que creen un grupo en que ellos hablen de su recocha y que pregunten quién quiere unirse, ya que pues en este grupo por lo menos a mí me metieron así de una y yo sin darme cuenta, pero pues me quedé porque pues sí, era para enviar los trabajos y eso. Ahora, predicción 2. Convencer a uno de los administradores del grupo para que haga lo anterior dicho, o sea, que él haga un grupo en el cual pues allá los que quieren estar en el grupo para su recocha y eso. Bueno, experimentación 2. Hablé con todos los administradores y no les pareció. O sea, pues como ellos son como que un tipo de esos convitos de que se creen por decir la gran cosa en el salón, hablé con ellos, no les pareció, hasta uno pues como que me empezó a tratar mal, pero bueno, lo dejé ahí aparte, ¿no? Y al final, pues me fui a la hipótesis 1, que fue hablar con la profesora. Y al final hablé con la profesora, pues por fortuna nuestra profesora no es estricta como los demás profesores y profesoras, y entonces les habló a los estudiantes que crearan un grupo para ellos hacer su recocha, y tras de eso cambiaron a los administradores. En pocas palabras, mis dos hipótesis sí se pudieron hacer, las hizo la profesora. Mis dos hipótesis que tenía pensado sí se cumplió y listo, ya, y eso sería todo. Pues Santiago, muy bien. Bueno, ahorita no alcancé, precisamente me ocupé. Quería felicitar a los dos Santiagos, al Santiago anterior, que hizo el desarrollo como tal del problema para su moto, ¿no? Entonces, estuvo muy bien. Y esta de Santiago, Sinisterra, me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Ambos tienen la estructura. La de Santiago, esta que acabaste de poner, Santiago, me parece que cumple muy bien con la estructura y colocaste muy bien la parte de los títulos, donde iba. Entonces, se ve que seguiste toda la estructura del problema y lo llevaste a un problema muy común, a un problema muy tuyo. ¿Sí? A un problema muy tuyo y que te resultó fácil de replicar, ¿ya? Fácil de generar hipótesis y experimentación, gracias a la parte digital, ¿no? Estuvo muy bien. Inclusive ese es un problema al que yo también me enfrenté hace como cuando inicié en la Tecnoacademia precisamente, y es cuando se crean grupos en WhatsApp y se comienzan a comentar cosas que no van con la clase. Pues también lo mismo, soluciona uno el problema. ¿Cómo? Pues estableciendo reglas iniciales del grupo, ¿no? A la hora de crearse. Porque la primera vez que lo creé, pues fue un caos completo. Entonces, estuvo muy bien, muy chévere, me gustó. Gracias. Me gustó mucho, Santiago. Estuvo muy bien. Muy bien. Bueno, sí estuvo muy bien, Santiago, tu ejemplo sobre el problema que hubo del grupo. No, nada, muy chévere. Recomendación, pues sí, la forma de referirse, pues, con palabras austeras cuando ustedes haciendo una exposición. Ah, bueno, sí.
¿Todo bien? Sí, Helen, estoy de acuerdo contigo. Sí, pues yo sé que uno se emociona Se cuando salta y se expone. emociona. Sí, se emociona cuando expone en ocasiones y pues tratas como de con tus palabras, pero sí, tienes que, de una vez muchachos, tenemos que estar conscientes del entorno en el que nos movemos, ¿no? El entorno en el que vamos a estar de aquí en adelante, a la hora de exponer, es un entorno académico, es un entorno donde las ideas se expresan con el mayor respeto del mundo y donde las palabras a veces no van. ¿Sí? Hay que manejar un muy buen vocabulario, ¿sí? Un excelente vocabulario para transmitir las ideas. ¿Listo? Entonces sí, sería lo único que te haría una corrección ahí, sería esa. ¿Listo? Santiago. Pero un buen trabajo, Pero sí, fue muy bastante largo. inteligente. Sí. Sí. Bueno, ¿quién va a continuar entonces? Caro, Caro, ¿tú vas a ir? Sí, ya pude descargarlo. Ya está presentando. Sí, ya se ve la pantalla. Ok, a ver. No lo alcancé a terminar completamente, pero hice lo posible para que quedara. Un momentito. Entonces, pues, mayormente, pues mi nombre es Clarice Pérez Vizcaíno, estoy en de tipo AC2 con la facilitadora Helen Bustamante. Hace mucho que no expongo, así que supongo que es normal que de pronto me trabe o pues me salte de pronto alguna cosa, pero voy a tratar de exponer lo mejor posible. Entonces, pues, en este caso, como yo no tenía un problema como tal en mi casa, porque pues obviamente, pues no había mucho que decir realmente tampoco en las redes sociales, ni mucho menos. De hecho, antes desearía que mi grupo del colegio fuera activo, porque ni siquiera ni la hora le dan a uno ahí. Entonces, decidí más bien ir a una problemática a raíz de una duda que yo tenía hace mucho tiempo, porque uno siempre de pequeño le ponen el experimento ese de hacer el frijol y que lo tienes que hacer germinar en un vasito con algodón a la luz del sol. Y pues yo siempre me preguntaba si siempre el experimento tenía que seguirse exactamente como lo decían o si podía tener unas variaciones, porque realmente a ti no te ponían a investigar eso, solo te ponían a hacer germinar el frijol con esos pasos específicos. Entonces el problema sí sería germinar uno o más frijoles con pocos materiales y en poco tiempo. La observación, pues que mayormente uno le dan de instructivo, pues sería que uno debe dejar la planta uno más días en agua para ver los resultados. También por eso pues no podía mandar la actividad mucho antes porque tenía que estar documentando cada día que pasaba qué diferencia había entre los frijoles que había puesto a germinar. Entonces arranqué con la primera hipótesis, que sería que si el frijol crecerá en un lugar sin luz, en un lugar oscuro. Eh, y yo pues predije que probablemente no, o sea, sin la luz del sol, porque siempre nos han presentado como que las plantas mayormente necesitan la luz del sol para poder germinar, mayormente en un menor tiempo y que sea en buenas condiciones. Entonces, pues yo creí que de pronto, pues como uno siempre que deja los frijoles para hacer al otro día, pues sí crecen un poquito, entonces creí que crecería y quizá daría raíz. A la hora de hacer la experimentación, al pasar de los días, solo se pudo ver los resultados mayormente al quinto día, o sea, hoy, donde el frijol en el algodón, ese sí lo hice en un vaso con algodoncito en un lugar oscuro. Tras los 5 días revisé que su avance solo había aumentado muy, pero muy poco su tamaño.
no presentaba ni tallo, ni raíz, ni hojas, o sea, quedó casi igual a como lo encontré el primer día, a excepción de que le había salido como una franja. Quizá eso dando a entender que de pronto sí podía funcionar, pero tardaría muchísimo más tiempo en germinar. Mi hipótesis 2 sería que si el frijol crecería acompañado además en solamente un vaso con agua y por la luz del sol en este caso. Pero sí que esta vez pues sí le saldría tallo, raíz y hojas, porque pues me decían que sí, que así sí podría funcionar. Pero a la hora de la experimentación vi que casi al igual que con el frijol oscuro, que en la oscuridad, perdón, pues no resultó exactamente, aparte de que el agua presentó un color marrón. Imagino que sería por la cantidad y un olor un tanto fuerte, pero así como ya había pues predecido, no dio los resultados que yo esperaba, no. Solo crecieron y solo uno más o menos medio raicita, pero ni siquiera llegaría a las expectativas que uno espera que realmente fuera a funcionar. Mientras con que en la hipótesis 3, pues este sí ya lo dejé como lo decía en el experimento, que siempre no le dejan, que crecería en un vaso con agua, sobre algodón y a la luz del sol. Obviamente pensando que en esta vez los requisitos sí iba a germinar, pero pues sigue siendo un proceso muy lento, pero sí hubo mucho más resultados que con los anteriores, ya que esta vez en la experimentación, en este caso ahí sería a los 4 días ya sí presentaba, o sea, un día incluso antes que los demás que dieran resultados, este ya presentaba un aumento más considerable de su tamaño, cambiando a un color muchísimo más claro. El agua pues no ganó un olor tan fuerte ni tampoco se oscureció tanto, y lo más importante es que sí salió más raicita. En este caso podemos concluir que para hacer crecer rápidamente la planta del frijol, pues es preferible que sí sea como nos lo presentan cuando somos pequeños, como nos dejan el experimento, que se le preste también bastante cuidado a la planta, que siempre sea bajo la luz del sol, que tenga una cantidad suficiente de agua, algodón, para que pues germine de forma correcta, y pues los resultados ahí estarían, que después de los 5 días las plantas crecen por más rápido a la luz del sol y no en un lugar oscuro, al menos la mayoría. Que si se haría con algodón suficiente y también cambiarle el agua, esto podría asegurar que incluso el frijol germinaría bajo buenas condiciones y muchísimo más rápido. Y pues eso sería mi presentación. Pues muy bien. Me parece muy bien, Carol, porque no lo planteaste como un problema, sino que hiciste pues, el experimento típico que generalmente colocan en los colegios, ¿no? Que el frijol para que crezca la parte del frijol y nos hacen llevar a uno eso y nunca sale la matica, ¿no? Ay, sí, a mí me pasó también. Sí, La verdad, sí, a mí nunca me había ocurrido pues hacerla a ver si de pronto realmente creció o no. Pero a mí me salió una vez la plástica. ¿Cómo, Vicky? Una vez me salió la plantica. Ah, sí, una vez te salió una plantita. En mi infancia me dejaron 3 veces el mismo trabajo. Y de las 3 veces solo una salió. La segunda vez. eso es mala mano. No, definitivamente. Eso es mala mano, es mala mano. A mí me salió a la primera. ¿Le salió qué? ¿La segunda? A la primera, Es que- sí, las paticas que son más buenas. No, qué Sí. suerte. Ah, Una vez me bueno, salieron frijoles en mi clase. no, Es que hay que cantarles. hay que cantarle. Entonces, sí, la mano, ¿no? Muy chévere tu experimento, Carol. Lo planteaste no un problema, sino a un experimento que colocan pues, en la vida real en los colegios. Hiciste varias hipótesis para ver si realmente funcionaba, me parece muy interesante.
Sí, claro, a mí me gustó también, estuvo muy bueno, lo llevaste directamente al experimento, estuvo, creo que es lo más similar al experimento que vimos o al ejemplo planteado en el video que presentó Helen. Ajá. Es exacto, es apenas. Entonces, estuvo muy bueno, muy bien planteado. Sí, ¿no? O sea, no hay nada más que agregar, ese es el ejemplo típico de lo que es el ciclo de un problema, ¿no? Ciclo de solución de un problema. Muy bien, claro. Gracias. Bueno, de pronto, ¿quién quiere seguir? Yo había escuchado por ahí que David quería seguir. Sí, claro. Ah, bueno, vale. Listo. Listo, antes de... Quiero aclarar una cosa. Ya no todos saben muy bien lo que es método científico y que cuando vean situaciones ya saben en qué fase del experimento, en qué fase del método está el sujeto que lo intenta. Sí, yo creo que sí. Entonces, sí, hay que creer. A ver, ya me imagino que ya la gente está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se puede ver. Sí. Ok, listo. Entonces voy a hacer la presentación aquí. Bueno, y bueno, pues antes de empezar, pues solo quiero aclarar bien que los pasos, porque, bueno, antes de empezar yo lo que hice fue un video para hacer más dinámico esto, ¿ya? Y en el video está basado en estos pasos, que primero es una pregunta, ya la voy a responder, ya les voy a decir cuál fue la pregunta en la que me basé, de ahí sigo en la investigación. Después, formulación de la hipótesis es cuando a mí se me ocurre una idea de cómo hacer el experimento, ¿sí? Sería la teoría del esto. En la experimentación es cuando lo realizamos, en análisis de datos es cuando se obtienen los resultados de la experimentación. Entonces, si tú haces las cosas bien o mal, pues depende de estos datos, tienes que volverlo a intentar o la rechazas y empiezas desde una hipótesis nueva, una teoría completamente distinta, ¿ya? Y al final las conclusiones es la que te dice si funciona o no funciona. Por ejemplo, si la teoría era correcta, sí, entonces ahí acaba el método científico. Si no lo era, reinicio otra vez desde hipótesis. Bueno, ya. Lo que quería aclarar era que en mi método científico no se me ocurrió ninguna idea para la vida cotidiana. No sé por qué mi cerebro no me dejaba trabajar. ¿Sí? No, por ejemplo, no tenía los problemas que tenía Santiago con el grupo de su escuela y tampoco no tenía nada relacionado con ellos, ¿no? ¿Entender? Como que no tenía en cuenta todo lo que estaba alrededor. Entonces, de tanto pensar, mi mamá me acompañaba, bueno, mi mamá era la gasolina que me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Me di cuenta que el único problema que tenía y del que estaba preocupado era en resolver el reto del SENA. Entonces, esa era la pregunta, ¿ya? El método científico que les voy a demostrar es de cómo hice yo. Sí, 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 pero sí más o menos entiendes que no vamos a explicar. Por ejemplo, hice un método científico de cómo hallar tu propio método científico. ¿Me hago entender? Sí, yo te entendí, por eso dije, esto va a estar interesante. Ah, ok, vale, entonces ya estamos bien. Bueno, cabe resaltar que el día viernes que la profesora me enseña a mí las clases, yo esos días, pues, pienso un poco en el tema y como ya se oscurece, entonces lo dejo para el día sábado. Pues, voy a empezar a mostrar mis videos desde este día, ¿vale? Sí, por favor, que no vaya a pasar como en la otra clase. Si no se escucha el video, entonces me dicen y yo reinicio todo, ¿vale? Listo, vale. Vale. Bueno,
muchachos, el día de hoy, según una página de internet, el ejercicio refresca la memoria. Así que voy a intentar hacer un poco de ciclismo, porque me dijeron que hacer ejercicio también. Vamos a sudar hoy, muchachos. Y antes de hacer ciclismo, hay que recordar que la seguridad es primero, muchachos. Así que casquito es la mejor opción. Muchachos, aunque ahora ya tenemos la pista y la bicicleta, es hora de hacer ejercicio. Bueno, muchachos, no sé si saben, pero solo pedalear es algo aburrido. Así que busqué en internet unos cuantos trucos y, güey, entre todos los trucos, el más sencillo que puedo buscar es el caballito o Willy Holly, no sé cómo le dicen, pero tal vez resulta de solamente levantar la rueda delantera y solo andar con la de atrás. Así que voy a intentarlo, ojalá no nos mate, y el casquito, seguridad primero. Bueno, jóvenes, como habrán escuchado antes, la comida es una fuente de energía grande, muchachos. Sin la comida no somos nada. Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no darle energía a mi mente para ver si la explotamos juntos y hacemos un método científico que puedo usar en el video? Ah, claro, güey. Entonces, voy a ir por unos tanquecitos. No me siento muy inteligente. Tengo sueño. 3 horas después. Bueno, jóvenes, como ya sabrán, tanto comer me ha dado sueño. Y bueno, dije, güey, ¿por qué no? El dormir también te da energías, ¿no? Descansas, te regeneras, haces un nuevo ser. Así que, claro, vamos a dormir un poco, a ver si cuando despierte, este cerebro le da por actuar y me da. Bueno, jóvenes, después de dormir y de comer, sigue el siguiente paso. Ya le he dado la suficiente energía a mi cerebro. Así que creo que en este momento solamente queda pensar y pensar muy bien lo que tengo que hacer. Espera, tengo una idea. No creí que tuvieras que volver a usar de nuevo. 3 horas después. Un momento. ¿Y si pido copia? Bueno, lo intentamos. Bueno, ese fue mi video de mi método científico. Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna duda sobre el video o algo que no hayan entendido? Solamente que Santiago necesita el link porque lo quiere ver, no lo pudo ver. Yo lo envío. Yo lo envío al grupo. Que le mandes el link por el chat que quiere ver el video, que va con las ganas. Y anda colocando caritas. Vamos a ver si se puede. Pero si tienen alguna duda sobre el video.
Bueno, el video hiciste como una narración de los días y Sí, cada día tenías un problema. no, en cada día, porque, a ver, el problema era el reto que tú nos dices, ¿ya? El problema estaba en entregarte un reto, ¿ya? Esa es la cuestión, esa es la pregunta del método científico, ¿ya? Esa es la parte del método científico. Esa sería esta parte de aquí, la pregunta basada en la observación, ¿listo? Porque yo observo que ya la mayoría de mis compañeros sí han podido entregar el método científico y yo no. ¿Yo por qué no lo puedo entregar? Entonces ahí está mi pregunta, ¿ya? En mi investigación sería, ¿qué es lo que estoy fallando? ¿Por qué no lo puedo hacer? Ya en la investigación yo digo, porque no tengo ideas, no, mi cerebro no me quiere ayudar, no se genera ideas, estoy bloqueado, ¿ya? No salen ideas. Entonces, ahí es cuando empiezo a hacer la hipótesis a base de esta investigación. ¿Listo? Que sería, ¿cómo hago yo para despertar mi cabeza y poder poder tener una idea de cómo hacer el reto? ¿Ya? ¿Me hago entender, profesora? Entonces, por ejemplo, el sábado me decían que de pronto era por lo de la escuela y todo eso, pues estaba muy estresado, muy agobiado y por eso mi cerebro no aguantaba tantas ideas, ¿me hago entender? Entonces que lo mejor era hacer ejercicio porque según la página en internet el ejercicio ayuda a la memoria, ayuda a refrescar la mente. Yo si quiere puedo buscarla aquí, yo se la enseño. Mira, dice, en otra investigación publicada, dice, se comprobó que el ejercicio físico aeróbico practicado de forma regular aumenta la memoria y la capacidad de aprendizaje, debido a que permite la liberación de hormonas que mejoran la memoria. Entonces, yo como que intentaba tener esas nuevas ideas. Lo de la bicicleta no funcionó, el ejercicio no funcionó, entonces me tocó volver a hacer otra hipótesis. La otra hipótesis era que mi cerebro necesitaba energía. ¿Y de dónde conseguía energía? La fuente más sencilla de conseguir era la comida. Entonces recogí la comida y tampoco funcionó. Ajá. Tampoco funcionó la hipótesis de la comida. Entonces siguió el otro paso, darle descanso a mi cerebro. A ver, como darle un momento de tranquilidad, mermar, para así quizás despertar con nuevas ideas. Tampoco funcionó. Me tocó generar otra hipótesis que era pensar muy bien en qué es lo que estaba haciendo, ¿ya? En saber qué es lo que tenía que hacer. Entonces me puse a dar puras ideas, porque las ideas no se dan así por darlos, sino que hay que pensarlas. Ajá, sí, meditar, exacto, esa es la palabra. Entonces, esa idea sí me funcionó, ¿ya? En unos apuntes que yo a veces, cuando tengo una idea sobre algo, yo lleno un cuaderno de apuntes. Y en ese cuaderno de apuntes era sobre ciencia, sobre cómo hacer ciencia. ¿Me entender? La ciencia sobre la ciencia. Por ejemplo, ¿cuál es la ciencia de sí misma? Por ejemplo, las reglas de ella. ¿Me hago entender? No, es que no me sé explicar muy bien. Sí, David, no, estás hablando ya de filosofía, ¿no? Lo que le Sí, llamamos filosofía, que es la madre de todas las ciencias, es precisamente sí, la ciencia que exacto. trata de explicarnos de dónde proviene el conocimiento, de dónde provienen los humanos, de dónde proviene ese sentido o esa curiosidad o la simple existencia de una idea. ¿Qué es una idea? ¿Por qué se Eso. forma? ¿Ya? ¿De dónde viene? Me parece que hiciste un ejercicio muy, muy, muy interesante
te doy un 100 en creatividad, muy, muy bueno, me reí mucho. Sí, Y, la verdad. y aparte de, pues de irme tenía sentido, ¿sí? Tenía mucho sentido. Entonces, claro, quiero hallar una idea de cómo hacer, de un problema, del reto, pero ¿cómo hago para hallar el problema? O sea, no es, te fuiste a los cimientos, ¿no? A la raíz. Bueno, Exacto. Sí, ¿qué, por ejemplo, ¿de dónde cuando sale te un dicen, problema? ¿Cómo me viene a mí la idea de un problema? ¿O cómo a mí viene a mi mente el pensar en un problema? ¿Qué tan dispuesto tengo que estar? Y eso tiene demasiado sentido. Por ejemplo, tiene un trasfondo muy interesante, no sé pues si de pronto ustedes lo notaron o lo llegaron a pensar ahorita que estaba corriendo el video, y es que precisamente para tú desarrollar conocimiento científico, tienes que estar en una zona donde haya, esto no lo digo yo, no lo dice Rodolfo Linás, no sé si han leído o han escuchado de él. Rodolfo Linás es un científico, es un neurólogo colombiano, ¿sí? Muy famoso. Él está desarrollando, pues, dentro de sus investigaciones, la cura contra el Alzheimer. ¿Cómo? Pues analizando, estudiando cómo funciona el Alzheimer, es la forma en la que se solucionan los problemas. Parte de lo que hablamos aquí, la psicosolución de problemas, es primero entender el problema. Y él lo dice, tú no puedes desarrollar conocimiento científico, o no puedes, en este caso, como dice David, no puedes pensar en un problema si no tienes, ¿qué tiene David ahí? Tiene una casa, tiene comida, puede hacer ejercicio, tiene tranquilidad, ¿listo? Entonces, eso es lo que se requiere para que estar en una zona a salvo, ¿no? Estar en una zona de confort para empezar a desarrollar ideas. Pero si David tuviera que pensar en que tiene que trabajar todos los días, o tuviera que pensar no sé, en que tiene que sobrevivir, lo que pasa muchas veces, pues gracias a Dios nosotros estamos en una zona de, pues, cita, digamos que somos en parte de ciudad, pero en zonas rurales la violencia. ¿Cómo vas a pensar en un problema? ¿Cómo vas a desarrollar una idea de problema? ¿Cómo vas a pensar en ciencia si ni siquiera, si estás pensando todos los días en cómo sobrevivir? ¿Sí? Si tu día a día es diferente, es otro. Entonces, eso es un trasfondo muy, muy, muy interesante. Pues ojalá lo piensen, muchachos, y vean también lo que ustedes poseen. Puede que no tengamos, pues, todos los recursos del mundo, pero tenemos mucho. Tenemos la posibilidad, tenemos la calma, tenemos, pues, la posibilidad de estudiar debido a que tenemos calma, tranquilidad, hay alimentos, no nos están poniendo a trabajar. O sea, todo eso que se requiere y que es básico para desarrollar ideas, para que ustedes se formen, ¿sí? Es un trasfondo muy interesante. O sea, yo lo vi desde esa perspectiva, y por eso, pues, la verdad estuvo muy, 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 muy bien. David, te felicito. Entonces, no sé, Muchas si tienes que... sí, eso era básicamente lo que estaba tratando de decir. Sí, no, estuvo muy bueno. De 100 en cómo, creatividad. ajá, de cómo vas a realizar una investigación si no tienes algo que investigar, no existe ese algo. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, de ahí, Eso, de ahí parte que, por ejemplo, los países en donde se desarrolla mayor investigación, ¿cuáles son? Los países desarrollados, ¿no? O sea, los países donde hay dinero, mucho dinero, pero no solo eso, hay una calidad de vida muy alta, ¿sí? Entonces, allá que te dan dinero, y eso es lo que pasa. Empiezas a pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Pero tienes tranquilidad, ¿sí? Tienes tranquilidad de pensar, tiempo, comida, haces ejercicio y vas desarrollando una idea con el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo soluciono un problema? Entonces, sí, es simplemente como, me pareció muy interesante por eso, porque cómo nosotros tenemos la posibilidad de estudiarlo, tenemos gracias a que tenemos
esa calidad de vida y esas comodidades. ¿Listo? Y es básica, o sea, todo es importante. Las cosas, todo lo que me puede que en la última, después de meditar, hayas logrado obtener la idea, pero cada una de ellas aporta, o sea, si no tienes una vida sana, si no tienes salud, si no tienes alimentación, si no puedes dormir bien, ¿sí? Si no tienes un techo, si no tienes todo eso, si no tienes alguna de esas cosas falla, no puedes llegar al pensamiento del problema, ¿sí? Que es lo primordial. No es tanto la respuesta, sino la pregunta. O sea, mientras que yo formule bien la pregunta, ya la respuesta es casi un hecho, ¿sí? No sé si se han visto. Bueno, hay una película que se llama El Guía Intergaláctico, no sé si la han visto. Es muy buena, es basada en un libro y ¿cómo es que es? Turista del Guía Intergaláctico, creo. La guía del viajero intergaláctico, si no estoy mal. Y es muy buena y formula eso, pues en el libro al final describe que lo importante es la pregunta, no la respuesta. O sea, cómo formulo yo la pregunta. Llegar efectivamente a la pregunta que yo deseo hacer, eso no es fácil. No es para nada fácil. En fin, ya nos metemos por partes un poco ya aquí de filosofía. Entonces, listo, no sé, Helen, ¿tienes algo que decir? No, pues ya tú lo dijiste todo, me gustó mucho el trabajo de David. Pues la verdad me gustó mucho el trabajo de todos, el de Santiago, el de Carol, el del otro Santiago Sinisterra, que fue que expuso, ¿no? Y el cierre, Sí. pues que estuvo lo más de chévere con el de David, estuvo muy Sí, chévere. el cierre Porque estuvo bien. me reí bastante con el video. Se ve mucho el trabajo que hizo ahí, grabándose y todo, la verdad. No, muy chévere la actitud de David, lo felicito porque cualquiera no es un video pues grabándose a uno y publicándolo y todo, eso no lo hace todo el mundo, bueno, pues YouTube, pero muy bien, chévere que tengas esa actitud. Gracias, profe, muchas gracias. David, todos queremos el link de tu video por el chat. Ya, ya le envío el link. Es que antes de irte no te olvides de mandarlo, porfa. No, profe, yo le envío para que lo... Voy a enviarle ahí a Santiago el link del video. Bueno, muchachos, entonces, pues no nada, ya nos vemos entonces el viernes. Listo, muchachos, muchas gracias. Espero. Muchas gracias a todos, gracias por la Muchas gracias a participación. todos. Por Muy favor, bueno. no se olviden subir los trabajos, porque pues es importante, ahorita estamos trabajando aquí virtual, pero la idea es que el próximo año continuemos ya presencial, pues en la Tecnoacademia haciendo los experimentos o la programación que nosotros tengamos. Entonces, para poder evaluar puede ser la continuidad. Sí, muchachos, Bueno, entonces chicos, un abrazo. nos vemos ya el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Sigan así. Gracias a todos. Estamos hablando. Chao. Chao. Chao, Carol. Chao. Chao, Vicky. Chao, profe.